Buen día. ¿Cómo están? ¿Mande? Muy bien, muy bien. Por lo que veo aquí hay muchas mamás. ¿Quiénes son mamás de ustedes? No, pues sí, sí hay muchas. ¿Es fácil ser mamá? ¿Qué es complicado de ser mamá? Por los hijos. Ay, los Los hijos. hijitos que no se enferman y ya crecen y ya es otra etapa de ellos. ¿Qué vamos a hacer con los hijos? ¿A dónde los mandamos? No. Los hijos ciertamente seremos el más grande amor de las mamás, pero eso hace que seamos también su más grande dolor, ¿verdad? ¿Por qué una mamá puede sufrir por un hijo? Porque lo quiere. Si no lo quisiera, pues que el hijo haga lo que le dé la gana y la mamá se queda muy tranquila y muy contenta, ¿verdad? Si no lo quisiera. Pero como sí lo quiere, no tiene la posibilidad de estar en esa actitud. Y siempre uno quiere lo mejor para sus hijos. Sí, ciertamente. Y cuando los hijos somos complicados, ¿qué se hace con esos hijos? Se les presta más atención. Pero a veces pasa que los hijos, si nos dan atención, porque nos dan atención. Si no nos dan atención, porque no nos dan atención. Si nos dan esto, porque nos lo dan. Si no nos lo dan, porque no nos lo dan. Y me imagino que muy seguido las mamás, y bueno, también los papás, deben decir, ¿y ahora? ¿Y ahora para dónde me hago? ¿Y ahora qué hago con esta criatura? ¿Se quiere a los hijos que están mal? Más. Es un amor doliente, pero es amor. Es amor. Si a ustedes, y digo ustedes porque yo no soy papá, y mamá tampoco, menos, pero si a ustedes les es difícil con los pocos o muchos hijos que tengan, mi hermano tiene 9, ¿se imaginan lo que será ser mamá de la humanidad entera? Qué complicación, ¿no? Mi mamá tuvo 24 años. Válgame Dios. No, pues ya se ganó el cielo. ¿Vive aún? Vive. ¿Vive? Pues ya se lo ganó. Ya lo tiene ganado. Bueno, ¿ustedes han leído los escritos de María Valtorta? Hay muchas cosas interesantes. Igual es una revelación privada que nadie está obligado ni a conocer ni a creer. Nada nos obliga, no es parte del depósito de la fe de un católico. Pero al menos para mí personalmente es una fuente de mucho conocimiento, profundidad y amor hacia Dios. Entre las muchas cosas interesantes que hay en sus escritos, ella era, por lo que entiendo, fue enfermera y quedó paralítica. Cuando ella queda paralítica, pues pasa mucho tiempo en cama y empezó a tener las visiones. Quienes han estudiado sus visiones después, entre las muchas cosas curiosas, entre las muchas cosas inexplicables que hay, se encontró que ella, esto lo leí de unos investigadores de Israel que escribieron, ¿cómo es posible que esta mujer conozca el nombre de 5 pueblos que ya no existen, que no están en la Biblia y que solo son conocidos por unos pocos estudiosos de la antigüedad que estudian la historia antigua de la zona de Israel? ¿Cómo es posible que ella los conozca, los nombres, y además los describa a los pueblos, sepa dónde están y todo?
Ella nunca fue a Tierra Santa, estaba paralítica. No es como ahorita que me meto al internet y ahí veo todo el panorama, no. Eso entre muchas cosas más. Bueno, hay una visión donde Jesús rescató a una jovencita que era esclava de los romanos. Se llamaba Áurea. ¿La recuerdan? ¿Quiénes han leído? Bueno, pero la rescató de un modo curioso por medio de la influencia de unas mujeres romanas. Entonces esa jovencita pertenecía, así como una cosa, pertenecía a esas mujeres. Jesús quería conservarla para seguirla educando en el amor de Dios. Y su mamá, la Virgen, le dice, mira hijo, no está bien que tú vayas a pedirla por muchas cosas, déjame ir yo soy mujer, soy mamá, nadie podrá pensar mal de mí si me ven entrar o hablar con las romanas. Y la niña estaba en Nazaret, en la casa de Jesús. Entonces la Virgen se va junto con esta mujer María de Cleofás, que era su cuñada, o sea, esposa del hermano de San José. Y se van a Tiberíades. Tiberíades era una ciudad estilo romana que estaba en el lago de Galilea. En esos días Judas no estaba con los apóstoles. Los apóstoles habían ayudado a Jesús con algo y Judas pidió permiso para ir a otro lugar. Y quedaron de verse cierto día en tal lugar. Bueno, entonces la Virgen se va a Tiberíades junto con la tía de Jesús. Y en el camino la tía era una mujer muy curiosa. ¿Y qué vamos a ir a hacer allí? Pura gente mala, pura gente pagana, de esto y aquello, y la Virgen. Ahí no solo hay malvados, también hay justos. Pero ¿cómo son justos si no tienen a Dios y que no sé qué sabe qué tanto? Muy simpática la tía. La Virgen le puso alguna buena regañada por su actitud tan soberbia. Entonces van a pedir a la jovencita y de hecho se la cede. Llega la Virgen, era la madrugada, y encuentra a estas mujeres que venían del lago. Las encuentra y entonces la Virgen se adelanta y le dice, Domina, o sea, señora, usa la palabra en latín, Domina, una palabra. Valeria, así se llamaba la romana, mira a las dos mujeres envueltas en un manto hebreo muy sencillo que les cubre el rostro, las toma por unas mendigas y dice, Bárbara, dales una limosna. La Virgen, no, Domina, no quiero dinero. Soy la madre de Jesús de Nazaret y esta es una pariente mía. Vengo en su nombre a pedirte un favor. Le dice, Domina, ¿tu hijo está acaso perseguido? Para estas romanas Jesús lo admiraban como un hombre sabio, como un filósofo, por así decirlo, para ellos. Y lo admiraban porque además era coherente. Y ellas estaban fastidiadas del ambiente de sus esposos de ellas, un ambiente muy inmoral. Entonces por eso admiraban mucho a Jesús, pero no creían que fuera Dios, o al menos para ellas podría ser un Dios más de los muchos que tenían en su Olimpo. Entonces dice, no es más de lo que suele estar. Querría él, y la interrumpe y le dice, entra, Domina, no está bien que estés en la calle como una mendiga. Le dice la Virgen, no hay necesidad, quisiera hablarte en secreto. Y Valeria ordena que todos se retiren y le dice, estamos solas, ¿qué quiere el maestro? No ha venido para no causarme algún daño, tal vez ante mi esposo. Y le dice la Virgen, no vino porque se lo aconsejé, a mi hijo se le odia, Domina. Lo sé. Y dice la Virgen, solo encuentra consuelo en su misión. Y dice, lo sé. Y la Virgen, no exige honores ni soldados, ni aspira a reinos ni a riquezas. Hace tan solo sentir su derecho sobre los corazones. Lo sé. Y le dice la Virgen, Domina, él quisiera devolverte a la jovencita. Pero no te vayas a enojar si digo que ella, estando contigo, no podría dar cabida en su corazón a Jesús. Tú eres mejor que otras, pero a tu alrededor hay mucho fango del mundo. Y le dice la mujer,
así es. ¿Y qué quisiera? Le dice, tú eres madre. A esta mujer Jesús le había curado a su hijita, una hijita de 2 años, que estaba por morir, y Jesús la cura. Entonces la Virgen, sabiendo eso, le dice, tú eres madre, mi hijo tiene sentimientos paternales para cada corazón. ¿Te gustaría que tu hijita creciera en medio de lo que pudiera arruinarla? Y dice la romana, no, he comprendido. Dile a tu hijo estas palabras. En recuerdo de Faustina, su niña, a quien salvaste su cuerpo, Valeria te deja a Áurea para que le salves su espíritu. Áurea era la jovencita. Es verdad, nos encontramos en medio de la corrupción para poder dar garantías a un santo. Domina, ruega por mí. Y Ligera se retira antes de que la Virgen pueda darle las gracias. Se retira, diría yo, llorando. Como les digo, los esposos de estas romanas organizaban sus fiestas, que no eran más que fiestas inmorales, y ellas pues muy enojadas en contra de sus esposos, después de que ya ellas no participan en eso. Y Jesús les dice, está bien que odien el mal, pero no está bien que desprecien a quien lo practica, y menos si es su esposo. No será con la dureza con la que lo atraigan al bien, sino con su capacidad de ser para ellos como madres y como ángeles. Las mamás ven los males donde están sus hijos, pero no por eso dejan de quererlos. Es en ese sentido que las esposas deben ser madres de sus maridos y ángeles de sus maridos, en el sentido de que deben levantarles la mirada al cielo, pero no tanto con sus palabras, sino más con su actitud pacífica, honesta, amorosa y recta. Entonces termina la mujer diciendo eso y se va, y dice Valtorta, más bien parece que está llorando, está oscuro, no se ve. María de Alfeo está sin saber qué decir. ¿Saben quién es María de Alfeo? Es la tía de Jesús, la que acompañó a la Virgen, la que había dicho que todos ellos eran puros malvados y que quién sabe qué y que no sé qué tanto. Le dice la Virgen, vámonos, partiremos en la noche y mañana por la tarde estaremos en Nazaret. Y dice la tía, vámonos. La cedió como si fuese una cosa. Y dice la Virgen, para ellos lo es, para nosotros es un alma, es un alma. ¿Tenemos la capacidad de ver almas? ¿Ustedes ven almas? ¿No ven almas? Yo las veo a ustedes. ¿No son ustedes un alma? Es cierto que todas las almas están vivas. Los cuerpos son los que se mueren, las almas no. Yo a veces aprecio en los ancianos que se quedan, a veces con actitudes a veces de enojo, de cansancio, alegres. Así lo ven los ancianos. Recuerdo una muchacha que había pasado por cosas muy difíciles en su vida, y para ella era muy difícil la castidad. Cada que veía a una persona pensaba, su mente, a raíz de las heridas de su vida, pensaba mal, impuramente. Y su director espiritual le decía, es que tienes que ver almas. Y decía, ¿cómo le hago para ver almas? Tienes que caer en la cuenta de que ves un cuerpo, pero ahí hay un alma. Y tú trata de pasar por entre el velo del cuerpo y ve el alma. Y entonces se encuentra en cada persona esa alma, que es un aliento vivo de Dios y que vale más una sola alma que todo el mundo. O sea, que todo lo que es material. Por eso les preguntaba, ¿ustedes ven almas? O sea, es la capacidad de no quedarte en la apariencia de las personas y de no quedarte ni siquiera en cómo son sus actitudes.
Porque somos muy dados a que vemos a la persona y inmediatamente en nuestra inteligencia se forma un esquema de cómo es esa persona y por tanto de cómo hay que tratarla, ¿verdad? Entonces ahí no estamos viendo almas, porque si viéramos almas, así fuera el Papa enfrente de mí, como así fuera el barrendero, yo vería un alma que tiene el mismo valor ante Dios. Si yo no soy capaz de ver en el otro un alma, es que tampoco conozco mi valor. Si yo no soy capaz de valorar a la otra persona, es que tampoco me valoro a mí mismo. Porque mi verdadero valor brota no de cuánto sé, no de cuánto hago, ni siquiera de qué tan bueno o malo sea. Mi verdadero valor es de Él, de que Él me creó, de que a Él pertenezco, de que Él me da vida, de que su imagen y su semejanza en mí es todo mi valor. Y si yo no soy capaz de ver eso en mí, no soy capaz de verlo en los demás. Entonces, cada vez que veamos a los demás con un poco ¿de qué? De juicio, de orgullo, ahí ya hay un grave problema, que yo tampoco valoro la obra de Dios en mí. Entonces, ver almas. Y continúa la Virgen diciendo, para nosotros es un alma, ven, mira, el cielo allá empieza a iluminarse, se podría decir que en este mes casi no hay noche. Les digo que Tiberíades está en una orilla del lago de Genesaret o de Galilea, como lo quieran llamar. Entonces, es una ciudad donde también hay pescadores y por tanto está como la playita. Dice, no toman el camino que ya está oscuro y que se abre ante su vista, sino el de la ribera, junto al lago, que da a una fila de casas modestas. Cuando están a la mitad, sale de un rincón Judas. Les había dicho al principio que Judas en esos días no andaba con Jesús, pidió permiso para ir a otro lado, y se sabía que estaba allí en Tiberíades, aunque no se sabía exactamente para qué. Entonces va la Virgen con la tía y de un rincón sale Judas, claramente borracho, embriagado, que regresa quién sabe de qué banquete, con los vestidos sucios y la cara desfigurada. Dice la Virgen, Judas, ¿tú? ¿En este estado? Judas no tiene tiempo de fingir que no la conoce y no puede huir. La sorpresa lo despabila y se queda como enclavado, sin reaccionar. Me imagino el dolor que debe causar a una madre encontrar así a su hijo. Saber que anda así y encontrarlo así. María se le acerca sin importarle la repugnancia que el aspecto del apóstol despierta en ella. La repugnancia. Para ella, que es la toda pureza, el pecado le repugna, pero eso no impide que sea misericordiosa. Y le dice, Judas, desgraciado hijo. Desgraciado no en el sentido que nosotros solemos decirlo, desgraciado, no, sino en el sentido de sin gracia, pobrecillo, desgraciado hijo. ¿Qué estás haciendo? ¿No piensas en Dios? ¿En tu alma? ¿En tu mamá? ¿Qué haces, Judas? ¿Por qué quieres ser un pecador? Mírame, Judas, no tienes derecho de matar tu alma. Esa serie de preguntas que le hace la Virgen son muy importantes. ¿Qué haces, Judas? Primero lo llama hijo, ¿se fijaron? Judas, desgraciado hijo, hijo. Con solo decirle hijo ya le está diciendo que lo ama. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo?
Y la Virgen lo mismo nos pregunta a cada uno, ¿qué estás haciendo? ¿No piensas en Dios? ¿Ustedes piensan en Dios? Ustedes no piensan en sí mismas. ¿Es bueno pensar en uno mismo? ¿Sí o no? ¿Por qué es bueno? Pues para ver cómo es uno, para ver su apariencia de uno. Mi mamá suele contar, no me acuerdo si se los contó aquí, posiblemente sí. Ella tiene en los asuntos de buscar a Dios, yo me imagino que unos 25, 30 años. Y pues comenzó buscando en este grupo y en el otro y aquí y allá, yendo al retiro aquí con el padre fulano, así, todo una revoltura. Dice, después de ya muchos años de ir a misa todos los días, de rezar el rosario, de tantos retiros, de tantas cosas, entonces, dice, yo pensaba que ya estaba muy bien espiritualmente. Hasta que cierto día escuché, dice ella en María Visión, que un sacerdote decía, ¿quieres saber qué hay en tu corazón? ¿Quién lo habita? Escucha tu mente, escucha lo que dice tu mente. Y dice que se fue a lavarse el trapeador, porque así es mi madre hasta ahora. Ya no vemos tele, pero en aquel entonces ponía María Visión. Ahora anda con el radio de los grupos y trapeando por allá con el radio. ¿Dónde anda mi madre? Donde se escuche la voz de alguien hablando de la divina voluntad. Bueno, pues estaba haciendo qué hacer, se fue a lavar el trapeador y empezó a poner atención a lo que pasaba en su mente. ¿Y qué decía su mente? Estoy cansada, no me valoran, ¿qué saben? ¿Qué piensan? ¿Que no me canso? ¿Que no esto, que aquello? ¿Que soy su sirvienta? En su mente de ustedes no pasa eso, ¿verdad? Sí. ¿Ah, sí? Oh, Dios. Pero nos aguantamos. Y entonces, dice mi mamá, qué chasco fue para mí eso. Dice, porque yo pensaba que mis muchas oraciones, mis muchos retiros, mis muchas misas, ya me habían hecho toda una santa. Y me doy cuenta de que en mi mente, dice ella, no había más que pensamientos sobre mí. Yo. Cuando yo solo pienso en yo, ¿puedo amar? Amar es entregarse. ¿Qué más? Entonces, la Virgen le preguntó a Judas, ¿no piensas en Dios? Y nosotros podemos decir, ay sí, pues Judas estaba borracho, no piensa en Dios. Pero oigan, nosotros tampoco. ¿Cuántas horas del día pasamos pensando en lo que me hicieron, lo que no me hicieron, lo que me gusta, lo que no me gusta, lo que quiero, lo que no quiero? Entonces la Virgen nos vuelve a preguntar, ¿no piensas en Dios? Y yo tengo que decirle, Madre, muy seguido no. Muy seguido solo pienso en mí. En tu alma, que no es tuya, que es de Dios. En tu mamá, yo aún tengo a mi madre viva, pero me imagino que cuando más se piensa en una madre es cuando ha muerto. Y es un pensamiento que duele, porque duele, sí, recordar cuánto nos quiso, pero a la vez recordar cuánto no correspondimos. Pero bueno, todo eso tenemos que emplearlo para levantar la mirada al cielo siempre más y decir, es que nuestros seres queridos no han desaparecido en la nada, o sea, simplemente mudaron de domicilio. Si bien su cuerpo permanece en la tierra, su esencia espiritual permanece, y de hecho más cerca de lo que podemos pensar. Continúa la Virgen diciendo, ¿qué haces, Judas? ¿Por qué quieres ser un pecador? ¿Por qué quieres? Porque para pecar, ¿qué se ocupa? Querer. Cuando no se quiere, no se peca. Las condiciones para que haya pecado es la materia
que sea grave, o sea, que la cosa en sí sea grave, saberlo y quererlo deliberadamente. ¿Por qué quieres ser un pecador? Mírame, Judas, mírame. Cuando una mamá nos reprocha no la miramos, ¿verdad? Mírame, Judas. ¿Por qué será que la Virgen quiere que lo mire? Que la mire. En la Salve Regina decimos, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Mirar a la Virgen a los ojos y seguir pecando no es posible. Es como mirar a la mamá y seguirla golpeando. Mirarla a los ojos y seguirla golpeando no se puede. Mirar a María es mirar el cielo en su mirada. Por eso le decimos, vuelve a nosotros tus ojos. Sus ojos siempre están sobre nosotros. Cuando lo decimos es nada más para yo decir, ah, caray, yo soy el que tengo que mirarte, porque tú de hecho ya me estás mirando. Y muéstranos a Jesús. Si uno ve la mirada de María, encuentra a Jesús. No es necesario que lo saque de otro lado. En ella se le encuentra. Mírame, Judas, no tienes derecho de matar tu alma. De matar tu alma. Los jóvenes somos dados a decir, es que soy libre. Déjenme hacer lo que me da la gana. ¿Y qué es la libertad? ¿Qué es la libertad? ¿Saben ustedes? Coger el bien. Eso es el libre albedrío. Para los jóvenes ahorita, ser libres es que no les niegues permiso. Hacer lo que les dé la gana. Hacer lo que ellos quieren. La capacidad de elegir entre una opción y otra opción se llama libre albedrío. Pero la libertad no es una capacidad. La libertad es un estado del alma. El estado de aquella persona que siempre elige el bien. Cuando eliges el mal, ya no eres libre. Te haces esclavo. Tú mismo te atas, te esclavizas. Entonces la libertad no es hacer lo que te da la gana. La libertad es permanecer eligiendo lo mejor de lo mejor. Porque para eso nos fue dada la voluntad libre. Y lo mejor de lo mejor es Dios. Es Dios. Por tanto, no hay derecho de matar mi alma. No hay derecho. Dice Valtorta. Y lo toca, tratando de tomarle una mano. Déjame en paz. Soy al fin y al cabo un hombre. Yo soy libre de hacer lo que todos los demás hacen. Dile a Él que te envió a expiarme, que no soy todavía un espíritu, soy joven. ¿A expiarlo? ¿Se fijan lo importante que se creía? O sea, y insisto, como hace rato, tenemos una importancia que nos viene de Dios y que nada la puede quitar, es valor de Él. Pero de por mí mismo yo no tengo nada, yo soy nada. De por mí mismo yo ni siquiera existo. Bueno, pues Judas se siente el centro de todo. Dile a Él que te envió a expiarme. ¿Se fijan cómo el pecado, que es siempre soberbio, el pecado siempre es soberbio, siempre lleva soberbia por naturaleza, cómo desfigura la realidad? Y dice Jesús, al alma que vive en mi voluntad le va purificando la mirada, no tanto esta, la capacidad de comprender la realidad. Y no sé ustedes, pero creo que les habrá pasado que vas leyendo, vas avanzando en la divina voluntad y te van cayendo veintes de cosas que dices, ¿cómo es que no me había dado cuenta que yo hacía eso? ¿Cómo es que no me había dado cuenta de lo bello que era esto otro? ¿Cómo es que la divina voluntad va purificando nuestra capacidad al grado de que lleguemos a encontrar el amor de Dios permanente en todo y en todos? Si no soy capaz de ver el amor de Dios permanente en todas las cosas, en todas las situaciones, aún las dolorosas y sobre todo esas, y en todas las personas, mi inteligencia espiritual está bloqueada. Me imagino que ya hemos escuchado respuestas de este tipo, ¿verdad? Mi tía Coti me ha dicho,
Y yo coincido perfectamente. Cuando leo María Valtorta, lo que más me asusta es encontrar mis modos de obrar en Judas. A mí me pasa lo mismo. Yo digo, ay, si yo cuántas veces he dicho eso, si yo cuántas veces hago eso, cuántas veces respondo así, me comporto así. Así que el conocer la vida humana de Jesús te ayuda a ver esas partes que hay que quitar para que la vida de Jesús esté allí. Y le dice la Virgen, no eres libre de arruinarte, Judas. Ten piedad de ti mismo. ¿Se acuerdan que esta misma palabra se la dice Jesús a Judas cuando le lava los pies? Si no quieres tener piedad de mí, al menos tenla de ti, de tu alma. Ten piedad de ti mismo. Obrando de ese modo nunca serás un espíritu dichoso, un espíritu feliz. En esta misma visión, pero más atrás, primero llegan a la casa de unos discípulos de Jesús que vivían en Tiberíades. Y allí era una casa de personas buenas. Y entonces, como en el lago se ven lucecitas de unas barcas, y eran las barcas de los de la vida desordenada. Entonces, la esposa del dueño le dice, esas que hacen esto y aquello y lo otro. Y la Virgen le dice, son unas que no conocen la felicidad. El pecado no es felicidad. El pecado es como un pastel muy bonito, adornado, pero por dentro engusanado. Así es el pecado. Así nos lo presenta el demonio. Una cosa que parece gustosa, pero por dentro no hay más que podredumbre. Entonces son unas que no conocen la felicidad. Con tanta piedad dice la Virgen eso. Ten piedad de ti mismo, obrando de este modo nunca serás un espíritu dichoso. Judas, Él no me envió a espiarte. Él ruega por ti. No hace otra cosa más que esto, y también yo con Él. En nombre de tu mamá, y puntos suspensivos porque Judas la interrumpe, déjame en paz. Dice desfachatadamente Judas, pero luego tal vez viendo que ha sido muy mal educado se corrige. No merezco tu compasión. Adiós. Y se escapa a la carrera. No merezco tu compasión. ¿Qué hay que Dios nos dé porque los merezcamos? Si Dios tuviera que esperar a que nos mereciéramos algo, ¿por qué da Dios? Porque es su naturaleza, dar, amar. Porque es su propio amor el que lo mueve a dar. Cuando de repente nos habla de merecer, no es en sí merecer. Yo no puedo comprar ni siquiera un latido, menos una comunión sacramental, como tampoco el vivir en la divina voluntad. Lo único que nuestro Padre Dios, pero también un padre espera para poder dar a sus hijos, es ver que eso que les va a dar, les hará bien. Iba a Texas hace días con mi hermano y en el camino, hablando un poco de Dios, dice, fíjate, cuando yo estaba chiquillo, en la parroquia iban a rifar un carro. Entonces, no sé cuántos años tendría, pero por lo que me contó yo me imagino que tendría unos 8 o 9 años. Dice, entonces yo empecé a pensar, con un carro yo, ¿cuánto no haría? Iría aquí, para allá y esto y aquello. Dice, entonces ahorré y compré mi boleto del carro y fui y me metí al templo, me hinqué y le dije a Dios todos mis argumentos de por qué era muy bueno que me ganara. Creo que era una camioneta, la camioneta. Dice, pues ya tiene 9 niños. Dice, ahora me imagino cómo Dios me miraba cuando yo estaba allí diciéndole mis motivos de por qué tenía que tener un carro. Dice, obviamente no estaría enojado, pero estaría sonriendo diciendo, ay, mi hijo, ay, mi hijo.
Pero me da la impresión de que la inmensa mayoría de nuestras peticiones, Dios las ve así. Ay, mi hijo. Y otras peticiones son muy curiosas porque mientras le pedimos algo, nosotros hacemos lo contrario para obtenerlo. O sea, Dios no da sino aquello que nos puede traer un bien. Y no lo da porque lo merezcamos, sino porque Él quiere. Y se va Judas y la tía, María de Alfeo. ¿Qué demonio? Se lo diré a Jesús. Tiene razón mi hijo Judas. Judas Tadeo era hijo de esta mujer. Esos dos Judas no se podían ver. Judas, el primo de Jesús, tenía un carácter tremendo, muy fuerte. De hecho, si leen su carta, hay una o dos cartas en la Biblia de San Judas. ¿Son dos o es una? No me acuerdo, creo que es una carta de San Judas. Es dura, es dura. Bueno, pues este Judas, primo de Jesús, no soportaba al Judas Iscariote. ¿Es San Judas Tadeo? Sí, Judas Tadeo. Judas Tadeo. Y dice aquí la mamá, tiene razón mi hijo Judas. Se lo diré a Jesús. Y la Virgen, tú no dirás nada a nadie. En pocas palabras, no sea chismosa. Tú no dirás nada a nadie. Rogarás por él. Esto sí que lo harás. La Virgen cuando se ocupaba era enérgica, ¿eh? Y saben que cuando más enérgico era Jesús y María, era cuando los buenos, los supuestamente buenos, eran soberbios y mal educados y ásperos con los malos. Los episodios más duros del Evangelio son Jesús reclamando a los fariseos su hipocresía. Pero tenemos que tener en claro que la misericordia no es decirle al otro, sí, todo lo que hagas está bien, no pasa nada, no te preocupes. No. Imagínense un doctor que llegue con un enfermo que tiene cura, pero está enfermo. Por decir, un diabético. Algo no muy grave, pero imagínense que el doctor va con el diabético y el diabético le dice que le cuesta mucho no comer azúcar y el doctor le diga, pues no te preocupes, tú come azúcar y todo va a estar bien. ¿Eso está bien? No, ¿verdad? ¿Qué tiene que decirle? Tiene que decirle la verdad, pero hacerlo por su bien. Bueno, pues cada vez que yo le diga a una persona que vive en pecado que no se preocupe, que todo está bien, ¿qué estoy haciendo? Matándolo, ayudándole a matar su alma. La verdadera misericordia es decir la verdad, pero por el bien de la persona y con ternura, con amor, con paciencia. No es ser alcahuetes. Entonces, no sé ustedes, pero yo me acuerdo cuando estaba más chiquillo. Si hacía desastres, había dos modos de mi mamá de reaccionar. Uno era con la cuarta. Y el otro era, mijo, ven, siéntate aquí. A ver, ¿por qué? Ay. O sea, ese modo dolía más que la cuarta. A veces funciona, a veces no. Pero el punto es, cuando tengan que corregir a alguien, obviamente a los hijos, una madre debe corregir a los hijos, es parte de su misión. Es cierto que a veces nuestra impotencia nos hace hablar en modos violentos y no lo hacemos con mala intención, simplemente queremos que entienda, ¿verdad? Pero no les causamos impresión. La persona a quien corregimos tiene que notar que le amamos. Si no nota que le amamos, lo mismo le da, tiene que notar que le amas y que si se lo dices es porque te duele. Te duele, pero lo que te duele es el mal que se está haciendo a sí mismo. Cuando la persona cae en la cuenta de eso es, o sea, el hijo decir, a mi mamá le duele, pero le duele lo que me pasa a mí. Le duele mi estado. Eso es lo que le duele a Jesús de nosotros. ¿Cómo queda nuestra alma cuando no vivimos en su voluntad? Tratar de hacer entender que le duele lo que le estás haciendo a Jesús, no lo que le estás haciendo a ella, ¿no? Lo que te estás haciendo tú, no lo que le estás haciendo a ella. Sí, o sea, tratar de hacérselo entender a los demás. Pero también, una cosa importante, hacer entender a los demás
que lo que ellos hacen no es indiferente a Jesús. Dice mi mamá que cuando ella primero iba a las clases de Divina Voluntad, que escuchaba que decían, cuando sus hijos se vayan, ustedes bendigan a Jesús que va en ellos y reparen a Jesús. Recen para reparar a Jesús por lo que pueda hacer el hijo. Y dice mi mamá que ella decía, no, yo rezo para que mi hijo esté bien. O sea, a Jesús, pues ¿por qué por Jesús? No, por mi hijo, que él esté bien. Tardamos rato en caer en la cuenta de que cualquier mínimo acto que yo haga directamente toca a Jesús, directamente lo toca. Jesús dice en los escritos, por mi inmensidad envuelvo a todos y todos viven en mí. Entonces, por esta inmensidad mía estoy en contacto continuo con todas las almas y con todo lo que hacen. Entonces, si lo que hacen es bueno, llega a mí dándome honra. Pero si lo que hacen es malo, llega a mí hiriéndome, golpeándome. O sea, si yo tengo ahora un pensamiento malo, este pensamiento malo no ocupa viajar miles de millones de kilómetros y de años para llegar a Jesús. Inmediatamente Jesús, que de hecho ya está en mi inteligencia, lo siente, se le clava como espina. Pero volviendo aquí al punto de la tía, se lo voy a decir a Jesús. Somos dados a que cuando vemos el error en el otro, hay que hablar de eso. Pero es con buena intención, ¿eh? Y eso lo hacemos porque cuando encontramos el mal en otra persona, y además podemos hablar de eso, nos sirve a nosotros para decir, yo estoy bien, esa persona está mal, mira, no, pues yo sí, mira qué diferencia. Eso le duele mucho a Dios, porque según nosotros hacemos eso desde nuestra bondad, desde nuestra justicia, desde nuestra santidad y espiritualidad. Y eso le muestra a Jesús que de eso no tenemos nada. Porque en primer lugar no hay lo esencial, que es amor. Amor. Cuando veamos las debilidades de nuestros hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Jesús se lo dice a Luisa, desde el volumen 1. Lo primero que debes hacer es analizarte a ver si tú no tienes eso mismo. Si tú no lo tienes. Y en raro caso de que no lo tengas, y eso es raro caso, entonces tienes que rogar por él. Santa Teresita estaba convencida de que ella era la más miserable de todas las criaturas. Santa Teresita vivió una vida muy bonita. Bueno, su mamá murió como a sus 5 años, pero en realidad su vida fue bonita. Su papá es ya santo, ya fue canonizado junto con su mamá, Celia y Martín. Pero ella llegó a la conclusión de que si Dios no la hubiera cuidado tanto, ella sería la más grande pecadora. Y no sé dónde escuché que con cada persona que encontremos yo debo pensar, si esa alma hubiera recibido todo el bien que Dios a mí me ha dado, sería muchas veces más buena que yo. Y si yo viviera lo que esta persona ha vivido, sería muchas veces peor que ella. Es por eso que San Pablo dice, estimen en más a los demás. No porque sean más, somos igual, sino porque nos es necesario no juzgarnos por encima de los demás nunca. Es muy peligroso para nuestra alma eso. Entonces, cuando veamos un mal en una persona, primero analizar si no lo tengo yo. Y en rarísimo caso que no lo tenga, lo que debo pensar es, si no lo tengo es por pura misericordia tuya, no por mi mucha bondad. Y lo que es todavía más importante que esas dos cosas es pensar en el dolor que le causa a Jesús. ¿Se imaginan que yo diga que quiero mucho a mi madre, pero me la paso hablándole mal a mi madre de los demás hijos que tenga? ¿Se imaginan eso? ¿Le estoy causando mucho contento a mi mamá? ¿Qué madre hay que se sienta feliz cuando le hablan mal de sus hijos? Pues si nosotros de verdad amamos a Jesús, debemos empeñarnos en evitarle y no recordarle los males de nuestros hermanos, más bien repararlos.
excusarlos. Eso es lo que hacía Jesús con nosotros. Padre, no veas a ellos, veme a mí. Y si los quieres ver a ellos, velos, pero en mí, para que los ames a través de mí, con el amor que me tienes a mí. O sea, imagínense que Jesús viniera, se para aquí y nos ve a todos nosotros y ve todos nuestros pecados de nuestra vida. ¿Qué hace Jesús con todo eso? Lo tomo, lo escondo, ven, toma todo, agarra todo sobre sí. Y le dice al Padre, mira, ya no hay nada, todo está dentro de mí. Y si algo te deben, yo lo pago. ¿Se fijan? Si eso es la actitud de Él, que es inmaculado, ¿qué no será la actitud de nosotros que tenemos las mismas manchas o más que los demás? Pero somos muy dados a la soberbia, me incluyo, demasiado. Y hacemos ridículo en el cielo. Cada vez que yo me sienta mejor que alguien, hago ridículo en el cielo. Y en el cielo hay mucho público. Hay mucho público, tan solo con todos nuestros seres queridos que ya están allá ya es suficiente. Pero en el cielo está toda la, bueno, no toda la humanidad, pero, o sea, de los santos, los buenos de todo el pasado están allá. Y nos ven, no hay que hacer tanto ridículo. Hay que pensar, y es que nos aman. Fíjense, en estas mismas visiones de Valtorta hay un dato curioso. Bueno, hay muchos, pero los apóstoles eran tan desastrosos como ustedes y yo. De verdad. O sea, nosotros ahora pensamos en San Pedro, en San Juan, en San Pablo y los vemos allá muy alto, pero es que la verdad cuando lees dices, hombre, si estaban igual de brutos que yo. Y ves cuánto trabajo de Jesús para hacerlos lo que son ahora. Bueno, pues entre esas cosas, entre los defectos que tenía San Pedro, era que era chismosillo. No se aguantaba no saber algo. Jesús muy seguido, hombre curioso, pequeño grandulón, le decía a veces. Eres un niño grandote. Cuánto amor tenía Jesús por sus apóstoles. Y además Pedro era muy impulsivo, muy impulsivo. Muchísimo le costó poder soportar a Judas. Un día que de plano no soportaban a Judas, porque de verdad era insoportable. Pero no estaba ese día con ellos y estaban molestísimos por algo que hizo. Porque así como estas eran comunes. Y estaban los apóstoles así. Y Jesús se voltea y les dice, ¿no saben que de quien más aprenden después de mí es de él? Yo les muestro lo que el hombre debería ser, pero él les muestra lo que es el hombre. Y si no son capaces de amarlo a él, no serán capaces de convertir al mundo. Él les muestra lo que es el hombre, yo les muestro lo que debería ser. Así que, en cierto sentido, tenemos incluso que agradecer a las personas que nos hacen batallar. Porque cuando estamos ante una persona que nos hace batallar, nos muestra que somos nada y que nada podemos. Nos recuerda que también somos miserables. Y mi miseria se prueba con esa impaciencia que me surge cuando estoy allí. ¿Sí? Entonces, deberíamos agradecer. Jesús se lo dice, creo que a Luisa, deberías agradecer las dificultades que te causan los demás porque te hacen adquirir mayores méritos. Y Luisa dice que llegó a hacerlo. Llegó a sentirse obligada, a sentirse agradecida con aquellas personas que le daban fastidio por el bien que le hacían a su alma. Ay, pero ese pequeño orgullo que tenemos allá adentro. Y dice, entonces ya ven que dijo la tía, ¿qué demonios? Se lo diré a Jesús. Tiene razón mi hijo Judas y la Virgen, tú no dirás nada a nadie. O sea, no le vas a causar dolor a Jesús. Ni con decirle lo que él está haciendo, ni con mostrarle que tú misma no tienes misericordia. Y le dice la tía, ¿lloras? Le dice a la Virgen, ¿lloras? ¿Lloras por él? ¿Por él? Si alguien les matara a un hijo de ustedes, ¿qué sentirían cuando vieran a esa persona? Este encuentro entre la Virgen y Judas es muy similar al que tuvieron el Jueves Santo en la noche, después de que Judas entregó a Jesús. Después de entregar a Jesús, Judas se fue corriendo y se encontró con la Virgen. Y la Virgen sabía lo que había hecho. Y el encuentro fue muy similar a este. La Virgen con el mismo amor, pero un dolor inmenso. Y Judas con una actitud todavía peor.
Entonces la tía, ¿lloras? ¿Lloras por él? Y dice, oh, dice la Virgen, sí. Me sentía feliz por haber salvado a Áurea, a la jovencita. Ahora lloro porque Judas es pecador. O sea, por el dolor que eso le causa a Jesús y por el mal que Judas se hace a sí mismo. Pero a Jesús, que está muy afligido, no le llevaremos sino buenas noticias. Con nuestras penitencias y plegarias arrancaremos de Satanás al pecador. Otra cosa, cuando venimos con Jesús, ¡ay, Jesús, ya no aguanto aquella! ¡Ya no aguanto aquel! ¿Qué sentirá Jesús cuando venimos a decir esas cosas? Está bien que seamos honestos con Él, pero, hombre, es lo que les decía hace rato, es como llegar con una madre y contarle todos los desastres y maldades de sus hijos. Eso muestra que yo no amo a esa madre, ¿verdad? Si yo de verdad amara a Jesús, me la pasaría viniendo a contarle las cosas malas que hacen mis hermanos, que son sus criaturas. Con nuestras penitencias y plegarias arrancaremos de Satanás al pecador. Como si fuese un hijo, María, como si fuese un hijo. ¿A quién? ¿Hacia quién? ¿Por quién dice eso? Por Judas. Como si fuese un hijo. Creo que la Virgen no sabía con certeza que Judas iba a entregar a Jesús. Con certeza. Pero casi estoy seguro que casi estaba segura. Es que su grado de inteligencia era sublime. Mas su conocimiento perfecto de la Escritura, así como cuando concibió a Jesús, le vino a la mente todas las profecías de Isaías que mostraban lo que el Redentor iba a sufrir, de modo que cuando ella concibe a Jesús, ella sabía por lo que iba a pasar ese que iba a ser su hijo, y a pesar de todo eso dijo fiat. De igual modo en la Escritura hay pasajes que se refieren al Mesías donde habla de que será traicionado y entregado por aquel que comparte el pan con él. Entonces, no se ocupaba mucho para ver a los demás apóstoles y verlos, bueno, imperfectos, intolerantes y todo eso, pero verlos con buena intención y ver a Judas. Me imagino el trabajo que María tenía que hacer para no sacar conclusiones sobre Judas. Para no sacar conclusiones, sino solo amarlo. Y es que les digo, casi estoy seguro que estaba segura de cuál iba a ser el desenlace con respecto a Judas. Y fíjense su actitud. A la tía le dice como si fuera un hijo, pero es que para ella lo era. Dice, también tú eres madre y comprendes. Así que por esa madre infeliz, la madre de Judas, y por esa alma pecadora, y por nuestro Jesús. Por la madre de él y por Jesús. Y dice la tía, sí, pediré al Señor, pero no pienso que lo merezca. Y la Virgen, María, no hables así. Y dice la tía, que también se llamaba María, no lo diré más, pero así son las cosas. Sí. Que ante Dios es exactamente lo mismo. Como hermanas que dicen, ya no tiene lucha. Ay, Dios. Así son casi todas las visiones y yo digo, ay, qué sacrificio para Jesús y su mamá vivir en medio de nosotros. Porque cada cosa que hacemos muestra nuestra incapacidad de amar. Solo ellos podrían aguantarnos. Vamos a leer un trocito del libro de la Reina. Es el día 18, 18. Es cuando la Virgen ya concibió a Jesús. Y entonces le dice, me imagino que ustedes ya saben estas cosas, ¿la Virgen es nuestra mamá? ¿Por qué? Porque cuando
que Dios no la dejó. Cuando ya él estaba por Es cierto que Jesús dijo eso, pero ese no es el motivo por el que María es nuestra madre. Aquí ella lo dice. Dice, hija mía, dice a Luisa, tú debes saber que desde que yo fui concebida en la Inmaculada Concepción, te amé como madre. Te sentía en mi corazón y ardía de amor por ti, pero no entendía el por qué. Desde que la Virgen fue concebida, sentía ese amor materno hacia todos los seres humanos, pero no entendía el por qué. Cuando leemos María Valtorta, sabemos que desde pequeñita, hay visiones donde la Virgen de 3 años hablando con elocuencia, a los 3 años. A Luisa, la Virgen misma le dice que desde que fue concebida se le dio razón divina para comprender a Dios. Y en Valtorta, cuando después de una de esas visiones Jesús dice, sé que muchos dirán que eso no es posible. Dice, sin embargo, ha habido en la historia casos de niños que desde muy, muy niños tienen inteligencia y la conciencia ya formada. Dice, si eso puede suceder en la historia con alguno que otro niño, ¿por qué no puedo hacerlo yo con mi madre, que era inmaculada, que no quiso conocer su voluntad? Bueno, eso es solo como pequeño detalle. Entonces la Virgen dice, yo no entendía el por qué. Te sentía como hija, te amaba como tal, pero no entendía el por qué. Te sentía en mi corazón. Dice, el fiat divino me hacía hacer los actos, o sea, esos actos de amor materno por las criaturas, pero me tenía oculto el secreto. Pero en cuanto se encarnó, ¿quién? Jesús, que es el fiat, me develó el secreto y comprendí la fecundidad de mi maternidad. La fecundidad de la maternidad de su mamá son 24 hijos, una maternidad muy fecunda. Pero fíjense acá, comprendí la fecundidad de mi maternidad, que no solo debía ser madre de Jesús, sino madre de todos. Y es que en el momento en que Jesús es concebido, como en Él somos creados todos y en Él existimos todos, como Dios que abarca todas las generaciones, entonces al ser concebido en el vientre de María, allí en ese vientre no está solo Jesús, estamos todos. Porque ser madre es concebir la vida y luego dar del propio ser para que se siga formando, se desarrolle y luego dirigir esa vida y tanto más. Bueno, es un hecho. María es nuestra mamá no solo porque Jesús le haya dicho hijo, y madre, y ahí a tu hijo. Eso se lo dijo porque eso ya era un hecho. Jesús dice, cuando yo hablo es porque ya hice. Y una vez que hago, digo lo que he hecho. Entonces dice, y esta maternidad debía ser formada sobre la hoguera del dolor y del amor. Hija mía, cuánto te he amado y te amo. Ahora escucha, hija querida, hasta dónde se puede llegar cuando el querer divino toma la vida obrante en la criatura. O sea, cuando su querer divino es el que vive y obra en nosotros. Y cuando la voluntad humana lo deja hacer sin impedirle el paso. Para eso es nuestra voluntad humana. Para decirle, ok es la versión en inglés de fiat. No se crean. El fiat obviamente es mucho más, pero es una de las funciones del fiat, decir, ok. Dice, este fiat que en naturaleza posee la virtud generativa, genera todos los bienes en la criatura, la hace fecunda, dándole la maternidad sobre todos los bienes y sobre aquel que la ha creado. ¿Qué hace el fiat en el alma? ¿Qué dijo? Posee la virtud generativa, que genera todos los bienes, y la hace fecunda, volviendo la madre
de todos. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio? Aquel que cumple la voluntad de mi Padre, ¿qué? Es mi madre, mi hermana y mi hermano. Jesús quiere que ustedes sean su mamá. La divina voluntad puede concebir en el corazón de ustedes la vida de Jesús. Y Jesús quiere ser amado y cuidado por ustedes como madres. Bueno, no solo por las mujeres, en realidad a los hombres nos cuesta de repente entender eso. Pero Él quiere ser amado por cada criatura como si de hecho fuera su madre. Aquel que cumple la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Porque la divina voluntad concibe en tu corazón a Jesús. Y tú ahora debes cuidar la vida de Jesús en ti. Cuando una madre se da cuenta que está embarazada, ¿qué empieza a hacer? Ahorita acabo de escuchar que la mamá de Cacho, cuando se dio cuenta que estaba embarazada, pasó el resto del embarazo en cama, en reposo. ¿Mande? Con la esperanza de abrazar a la criatura que lleva dentro. ¿Verdad? Bueno, pues una vez que la divina voluntad entra en nuestra alma, Jesús queda concebido en nuestra alma. Y es nuestro deber hacer que nuestra voluntad humana esté en reposo, porque puede abortar la vida de Jesús en nosotros. Cuando nuestra voluntad humana empieza a obrar, quita la vida de Jesús, mata la vida de Jesús en nosotros. Debemos cuidar la vida de Jesús en nosotros como una madre cuida la formación de su hijo en sus entrañas. Y dice Jesús, y yo quiero luego renacer en toda la persona, en su mirada, en sus palabras, en sus pasos, en sus movimientos, en todo quiero renacer. Dice, así que el alma continuamente me da a luz con sus actos. Si de por sí Él ama cada alma como ama todas juntas, ¿cuánto no llegará a amar a aquella alma que lo concibe en su alma como madre y lo cuida su vida para que se forme, se desarrolle, crezca y llene todo nuestro ser? Porque esa vida, en el caso humano, la madre cuida al niño que se forma en su vientre y a su momento se separa físicamente. Pero en el caso de Jesús en nosotros, no solo debe crecer pequeñito y después salir, debe llenar todo nuestro ser, debe crecer en todos nosotros hasta que quede Él y de nosotros quede un velo que lo cubre a Él, dice la Virgen. Dice entonces, el fiat la hace fecunda. ¿A quién? Al alma, dándole la maternidad sobre todos. ¿Sobre quiénes? ¿Cómo debemos amar a todos los demás? Como hijos, dándole la maternidad sobre todos los bienes y sobre aquel que la ha creado. El fiat divino da al alma la maternidad sobre aquel que nos creó. El ejemplo perfecto, la plena y máxima realización de esto es la Virgen María, obviamente. Pero Jesús abrió esa maternidad para todos. Aquel que cumple la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y continúa la Virgen diciendo, maternidad dice y significa verdadero amor. Verdadero amor. Amor heroico. ¿Amor heroico? ¿Qué significa amor heroico? Que llega a excesos. Amor que se contenta con morir para dar vida a quien ha generado. Eso es amor materno. ¿Qué? ¿Amor que qué? Que se contenta con morir para dar vida a quien ha generado. ¿Dice qué? ¿Que muere muy triste o cómo? Que se contenta. Pero no en el sentido en el que los mexicanos lo usamos. Pues se contentó con eso. No. No es en el sentido de, pues peor es nada. No. No es del, pues ni modo. No. Cuando Jesús en los escritos de Luisa habla de este contentarse, se refiere a hacerse feliz, a volverse contento,
a causa de aquello. Entonces, amor que se contenta, que verdaderamente es feliz, con morir para dar vida a quien ha generado. Todos ustedes que son mamás dicen, ay, sí, qué bien, ¿verdad? Pero es que esa maternidad que ustedes tienen se debe extender a todas las almas. A todas las almas. Cuando de repente me encuentro en situaciones donde tengo que hacer un esfuerzo para no juzgar a la persona en quien estoy pensando, a la persona que viene a mi mente, trato de recordar esto y decir, Jesús, quisiera, si es posible, que tomes mi vida para que esté bien esa persona. De ese modo un poco mi soberbia se calma y me viene a la mente todo el amor perfecto de Jesús y todo el amor perfecto de María, y como que mi juicio se desinfla un poco. Porque si yo estoy juzgando a alguien, no lo estoy amando. Y si no estoy amando a alguien, no puedo entrar al cielo. Y vivir en la divina voluntad es estar en el cielo, ya desde aquí. Si yo estoy juzgando a alguien, ¿puedo vivir en la divina voluntad? No puedo. Eso no significa pensar que todo esté bien. No, es que sí ves los males, pero amas a la persona. Ese es el punto. No dejar de amar a la persona. Cuando Jesús se encontraba con madres que sufrían, ¿dónde no hay madres que sufran? Cosas así. Pero sobre todo con pecadores, con Judas. Dice, a ver, un padre, una madre, tienen muchos hijos, a todos los quieren mucho. Pero cuando uno está enfermo, ¿qué pasa hacia ese hijo? Cuánta atención, cuánto sacrificio, no dormir por curarlos, por esto, por aquello, por darles, y tratar de volverlos contentos, aunque sea un ratito, dándoles esto, dándoles aquello. Y Jesús le dice a la persona que tenía enfrente, ¿no te das cuenta de que el pecado es la más grave de todas las enfermedades? ¿Y de cuánta piedad necesitan esos enfermos tan graves como son quienes pecan? Así que cuando veamos a nuestros hermanos pecar, además de no juzgarlos, además de darme cuenta de que yo tengo las mismas cosas de un modo y otro, es esa compasión porque están enfermos y porque Jesús en ellos está muriendo. Y con mi cariño, con mi oración, con mi vivir en la voluntad de Dios, puedo contribuir a que el Jesús que está en esa persona resucite. Y esa es la más grande caridad que podemos hacer. Devolver a vida a Jesús en alguien. Esa es la más grande caridad y la total maternidad de nuestras almas hacia los demás. Devolverles su vida, porque su vida es Jesús. Entonces, ¿qué son las demás personas de mí, además de hermanos? Hijos, la divina voluntad nos da amor materno, paterno, para todos. Y ese amor, dice la Virgen, que consiste en ¿qué? Contentarse con morir para dar vida a quien ha generado. Contentarse con morir. ¿Con morir a qué? Sí, porque yo creo que, honestamente, creo que es más fácil decir, pues denme un balazo, a morir a mis esquemas mentales, a morir a mi orgullo, a morir a mis pasiones, a mí mismo, a mi voluntad. Es más fácil pararte enfrente a que te dé un balazo, a estar dispuesto a morir a ti. Ese es el sacrificio, ese es el martirio de los martirios de quienes queremos vivir en la divina voluntad. Y ese martirio vale más que el otro, porque cuesta más y es del todo espiritual. Pero es verdadero, bueno, en la medida en la que estemos dispuestos. Y tiene muchísimo mérito. Porque sobre esa muerte que yo doy a mí mismo, resurge nuevamente Jesús a vida para mí y para otro, y otro, y otro, y otro. Dice la Virgen, si no hay esto, la palabra maternidad es estéril, está vacía y se reduce a palabras, pero en los hechos no existe. Por eso, hija mía, si quieres la generación de todos los bienes en ti, haz que el fiat tome vida obrante en ti, y él te dará la maternidad y amarás a todos con amor de madre. Y yo, tu mamá, te enseñaré el modo cómo fecundar en ti esta maternidad toda santa y divina.
Dice en otro día, más adelante, que es el día 19, dice: hija mía, el verdadero amor jamás dice basta. Un amor que dice basta, ¿qué pasa con ese amor? No era amor verdadero. El verdadero amor jamás dice basta. No mira las penas, sino que por medio de penas busca a aquel que ama, por medio de las mismas penas. Y solo está contento cuando pone su vida para dar nuevamente vida a aquel que ama. Ay, Jesús, ¿cómo vamos en el amor? Honestamente cuesta amar, porque requiere morir a sí mismo. Pero si no amamos, no tenemos razón de existir. Una vida donde no se ama, no vale la pena ser vivida. Y decía Santa Clara: un amor que no quiere saber de dolor no es digno de tal nombre. Y continúa la Virgen diciendo aquí: en cuanto llegué a ser madre de Jesús y madre tuya. ¿Cuándo fue eso? En el momento de la encarnación. Desde allí, mamá. Mis mares de amor se duplicaron, y no pudiendo contenerlos todos, sentía la necesidad de expandirlos y de ser, incluso a costo de grandes sacrificios, la primer portadora de Jesús a las criaturas. ¿Pero qué digo? ¿Sacrificios? Cuando se ama de verdad, los sacrificios, las penas, son refrigerios, consuelos y desahogos del amor que se posee. Cuando se ama de verdad, los sacrificios y las penas que son para dar vida a esa persona, dice la Virgen, son refrigerios, consuelos y desahogos del amor que se posee. Una madre cuando tiene a sus hijos enfermos obviamente siente cansancio, siente todo eso, pero el amor la empuja y se sentiría mucho más mal si no hiciera aquel sacrificio, ¿verdad? Bueno, pues con nuestras penas, con nuestros dolores, debemos convertirlos en desahogos de amor. Dice Santa Clara también: desde que me dediqué a pensar en la pasión de Jesús, las penas y sufrimientos ya no me desaniman, sino que me consuelan. ¿Pero en qué piensa ella? En Jesús. Entonces, cuando llegan las penas, ella no piensa: ay, cuánto me duele, cómo me duele. No. No piensa en sí misma. ¿En qué piensa? En Jesús. Por tanto, está amando. Y como está amando, esa misma pena se convierte en un consuelo. En poder decir: estoy amando. Estoy amando. Porque no hay mayor desdicha en la vida que ser incapaz de amar. Es triste cuando no nos sentimos queridos, pero es más triste no amar. Porque yo puedo ser muy querido por mi mamá y yo no ser capaz de amar. Y por mucho que me quiera mi mamá, yo seré infeliz si yo no soy capaz de amar. El egoísmo es la garantía de la infelicidad. Entonces, Dios, que nos quiere felices, nos invita a amar con su amor perfecto y divino. Y lo que sigue es así como: ay, dice: oh, hija mía, si tú no pruebas el bien del sacrificio, si no sientes cómo Él es causa de las alegrías más íntimas, es señal de que el amor divino no llena toda tu alma. El otro día que lo leía decía: ay, bueno, pues síguele echando. Y por lo tanto que la divina voluntad no reina en ti. Oh Dios. Esto sonará curioso, pero así es. Jesús está conectado por los lazos de luz de su voluntad con todas las criaturas. Y ese como canal de luz, ese hilo de luz que hay entre Jesús y cada persona, nos comunica, en primer lugar, la existencia, después la gracia, después la divina voluntad y la inteligencia y todo. Así, y ese canal es necesario acto por acto. Y es así como tiene paternidad efectiva y constante sobre todas las personas. Ahora, cuando Jesús se muda a vivir en nosotros,
esos lazos, esos vínculos que Él tiene con todas las personas, ahora están también en nosotros. Y quedamos vinculados a todas las almas de todos los tiempos. Y es por eso que podemos hacer actos por todos, porque hay un vínculo que nos une con cada uno y junto con Jesús les damos vida. Es así como las almas se vuelven nuestros hijos. O sea, primero es Jesús que se concibe en nosotros, pero luego Él, una vez concebido en nuestra alma, no físicamente, no, sino en el alma, aunque nuestro cuerpo debe también ser llenado de Él. Entonces, ahora Él pone todos esos vínculos hacia todas las personas. Y efectivamente las almas se convierten en hijos, las almas. Aunque incluso la vida corporal la reciben del alma que vive en la divina voluntad. Eso es hacer todo pareciendo que no hace nada. Y no solo llevarles existencia, llevarles latido y pensamiento, sino llevarles Jesús. El mismo Jesús que posees, darlo continuamente. ¿Se imaginan llegar al cielo y que todas las almas digan, es que tú con Jesús me dabas existencia, me dabas latido, eres más que mi madre? Eres mucho más que mi madre física. Acto por acto, tú con Jesús unida con Él me sustentabas. Eso es una de las grandes causas de felicidad de las almas que vivan en la divina voluntad. Y es una felicidad que debemos ya gozar y agradecer desde aquí en la fe, porque no lo vemos y no siempre lo sentimos, pero algunas veces se podrá sentir. Pero tener la certeza de que eso es así. Dice, mi voluntad sola da tanta fuerza al alma de volverle invencible y capaz de soportar cualquier pena. Entonces, a propósito de lo que hoy leímos, ¿qué tenemos que ver en los demás? Almas. Y además saber que esas almas son hijos. Y que Jesús verdaderamente queda en nuestra alma concebido y se vuelve hijo nuestro. Y junto con Él, ahora recibimos paternidad y maternidad para con todas las almas. Oye, Ey. ¿quieres que publiquemos esto? ¿Qué te digo? No me digas nada. ¿Que me van a quemar? Preguntamos a Jesús. Mira, no son más que el contenido más profundo de las palabras de Jesús en el Evangelio. Aquel que cumple la voluntad de mi Padre es mi hermano, mi hermana y mi madre. Pero pues es que con las palabras de Jesús en el Evangelio somos superficiales a más no poder, a más no poder. Pero bendito Jesús que destapa nuestra cerrazón con estos benditos libros de cielo y nos abre panoramas deslumbrantes de lo que puede y quiere hacer la divina voluntad obrante en la criatura. Pues bueno, nos quedamos con eso. Maternidad.
amor de madre espera Jesús de nosotros. ¿Y amor de madre hacia quién? Hacia todos y hacia Él mismo. Y el amor de madre es, ¿qué? El verdadero amor no dice ¿qué? Basta. No se detiene. Sino que a costo de penas y de sacrificios, que en realidad son consuelos para el verdadero amor, busca poner su vida para dar vida al otro. Pues tenemos demasiados hermanos, que según lo que dice aquí la Virgen son hijos, a quienes dar vida junto con Jesús. Es por eso que Jesús dijo, nadie tiene mayor amor que ¿qué? Que el que da la vida por sus amigos, es decir, por aquellos a quienes ama. Pero, oh caray, para Jesús todos son sus amigos porque a todos los ama. Ellos a lo mejor no son amigos de Él, pero Él es amigo de todos. Es por eso que dice por sus amigos, porque la da por todos a su vida. Y nos dice, ámense como yo. Pero en el sentido en el que hablábamos ahorita, no tanto de dejarse matar así con una pistola. Eso, uno se puede dejar matar hasta por orgullo. ¿No lo creen? ¿Y eso qué tiene de mérito? Nada. Nos podemos dejar matar por orgullo y eso no sirve de nada ante Dios. Al contrario, es una culpa más. La muerte que tiene valor es la que se hace en el amor y en la que no necesariamente tiene que haber sangre. No sangre del cuerpo, sino sangre de la voluntad que se sacrifica a sí misma para dar vida a Jesús en nosotros. Porque la divina voluntad que hace en nuestra alma concibe a Jesús. Y si amar con amor de madre a los demás significa darles vida, ¿quién es la vida de mis hermanos? Es Jesús. Por tanto, darles vida, ¿qué significa? Darles Jesús. El Jesús que posees y que puedes multiplicarlo. ¿Sí sabían eso? ¿Que se puede multiplicar a Jesús? ¿Fueron a misa ayer? ¿Sí? Bueno, no es mi intención hacer un examen de quién fue a misa ayer. Lo que quiero saber es si recuerdan el evangelio de ayer. Era el evangelio de los talentos. ¿Se acuerdan? A uno le dio 10, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. En la nueva traducción que se lee en misa ya no se dice talentos, se dice millones. Bueno, esos millones simbolizan lo que Dios nos da en general. Casi siempre lo ponemos a nivel de las cualidades que tenemos. No, pues yo sé hacer tortillas, pues tengo que hacer muchas tortillas para... No, pues yo sé cantar, dirá Daniela, pues entonces tengo que cantar mucho. Yo sé hacer tamales, pues tráiganos tantitos. Normalmente así interpretamos la parábola de los talentos. Que Dios me puso estas cualidades, pues tengo que usarlas para el bien de los demás. Lo cual está bien, pero no es todo. ¿Cuál es el verdadero talento? Es decir, la verdadera herencia que Dios nos ha dado. ¿Saben? Miren, el 735 del Catecismo de la Iglesia. El Espíritu Santo nos da las arras o primicias de nuestra herencia. 2 puntos. Vean cuál es la herencia. La vida misma de la Santísima Trinidad, que es amar como Él nos ha amado. ¿Qué es nuestra herencia? La vida misma de la Santísima Trinidad. Y cuando leemos la parábola de los talentos, nadie piensa en eso. Nomás pensamos en hacer tortillas, en dinero, no pensamos en que la verdadera y máxima herencia que Dios nos da es su propia vida. Bueno, y ahora ya que ha dado eso, en la parábola de los talentos, ¿cuál es la idea? ¿Qué se tiene que hacer con lo que Dios ha dado? Multiplicarlo, ¿verdad? Y si aquí nos dice el Catecismo que nuestra herencia es la vida de la Santísima Trinidad, ¿qué espera Dios de nosotros? Que multipliquemos su vida en nosotros para los demás y para Él mismo. Cuando Jesús fue bautizado en el Jordán, ¿qué dijo Dios Padre? En quien tengo todas mis complacencias, todas.
Y es que, miren, todo lo bueno que hay en ustedes, Dios Padre lo veía en Jesús, porque es de Jesús, de hecho. Si yo lo tengo es porque Jesús me lo pone, pero es de Él, ¿sí? Entonces, toda la belleza, todas las bondades de todos los seres humanos y de toda la creación y de todas las cosas, todo está concentrado en Jesús. Es por eso que Dios Padre en Él tiene todas las complacencias. Bueno, ahora, si Jesús queda concebido en mi alma por la potencia de la divina voluntad, ¿se imaginan qué pasa cuando ese Jesús se multiplica? Humanamente los papás y las mamás lo entienden. Llega un hijo y ¡ay, qué maravilla! Cuando nace el otro, ¡ay! No es que disminuye el amor, sino que se multiplica, ¿verdad? Y hay dos delicias vivientes, o sea, dos criaturitas nuevas. Pues esa es nuestra vida, causar que el gozo y el deleite de Dios Padre se multiplique, al multiplicar en nosotros la vida de Jesús. Esa es nuestra misión en la vida, darle deleite multiplicado a Dios Padre. Y eso será la causa de toda nuestra felicidad. Y la maravilla de la divina voluntad es que eso lo puedes hacer en cada cosa que hagas. No ocupas durar 10 horas sentado en una capilla, sino que así sea barriendo, así sea trapeando, así sea cuidando vacas, así sea lo que sea. Es tener a Jesús en ti y hacerlo trabajar, dejarlo trabajar. Y en cada acto Él multiplicará su vida. ¿Se imaginan el grado de deleite que Dios Padre recibe de ver su vida multiplicada en ti en cada acto? Jesús le dice a Luisa, hija, no te quiero oprimida, quiero que entiendas la felicidad que de ti brota y que yo te doy y que tú me das. Y cómo nos hacemos felices mutuamente. No estés achicopalada en ti misma, porque cuando estás así no puedes gozar. Aquí el lugar es muy bello, pero se imaginan si yo estuviera todo enfermo y churpi, pues a lo mejor no lo disfruto. Pues el ensimismamiento, dice Jesús, encorva el alma. ¿Qué pasa con una persona encorvada? Solo ve abajo y ve lo que hay abajo. ¿Y qué ve? Pues puede haber lodo y no ve todo lo demás. Eso hace el ensimismamiento en nuestra alma. Nos encorva y no nos permite ver el cielo. Y no solo el cielo material, que de por sí ya es muy bello, sino sobre todo la permanencia de Dios sobre todo y sobre todos. Y no viéndolo no lo puedo amar. ¿Qué dice el primer mandamiento? ¿Y qué significa eso? ¿Que Él es el primero en la lista y que después siguen todos los demás? No. Significa, por decir, amar a Dios en todas las cosas, a Él en todas las cosas. O sea, no es que, a ver, mi corazón le hago así como que muchos apartaditos, y entonces el primero aquí está, lo tiene Dios. Después, pues sigue mi esposa o mi esposo. Después siguen mis hijos. Después sigue la mascota. Después sigue la mascota, no el pueblo, el animal. Después siguen las cosas. No. Significa amar a Él que está en todo y en todos. A Dios que está sobre cada cosa. De modo de amar a Dios sobre las cosas materiales, amar a Dios que está en las personas, que son tronos de Él, y Él está en ellos. Eso es cumplir el mandamiento. Amarlo a Él siempre, en todas y sobre todas las cosas. De ese modo tu corazón no queda dividido, porque cuando no amas así, andas repartiendo gotitas de amor por aquí, gotitas de amor por allá, y tu corazón queda despedazado por aquí y por allá. Cuando tu único centro de amor es Dios, como lo encuentras en todo y en todos, no hay problema. No hay motivo para dejar de amar porque Él está en todo y en todos. Así sea alguien que sea un enemigo, por así decirlo, humanamente hablando. Porque es Jesús a quien yo debo amar en Él, un Jesús que en Él sufre. Y a mi pobre hermano debo verlo enfermo, enfermo de las más graves enfermedades como son las del alma. Por tanto, a multiplicar la vida de Jesús. Esa es nuestra labor. Dar a Jesús, que es vida de los demás, darlo a los demás. Porque eso es el verdadero amor, darles vida, y su vida es Jesús. Y en la divina voluntad lo puedes multiplicar. Lo que hemos estado diciendo, primero, es un alma que Dios ama, y tanto ama que le sigue dando latidos, respiros, miradas. Una alma por la cual Jesús ha muerto. O sea, esa persona a quien yo no puedo ver, Jesús ya murió por ella, y sigue muriendo, porque el pecado
Cada vez que yo peco le doy muerte a Jesús. Y si yo sigo existiendo significa que Jesús recibe esa muerte y me da su vida. ¿Se imaginan? Si Jesús está amando en ese extremo a esa persona que yo no soporto, a mí no me está dando muerte. Y si me diera muerte en el cuerpo, dice Jesús, a esos no les teman, esos les dan pase directo al cielo. Los mártires sentían cierta estima por sus verdugos. ¿Era el único modo de llegar al cielo rápido? Sí. O sea, en realidad, mande. Y hay una frase, la tengo en mi cartera, porque es cosa que yo pregunto, yo sufro y yo vivo. Entonces dice, el que llega a amar a su enemigo, ese es el que llega a alcanzar la mayor grado del amor y santidad. Y lo cargo para ver cuándo lo invoqué. Y cuando eso pasa, ya no es tu enemigo, es tu hijo. No sé si su hijo sea. Es que con lo que leímos hoy, ¿cómo encuentra la Virgen al futuro traicionero de su hijo? Y lo ve como hijo, lo ama como hijo, le habla como hijo, se entrega a él como hijo en sus lágrimas, en su sacrificio de su corazón, y está dispuesta a dar la vida de su primogénito, amadísimo, por ese que humanamente hablando no merece nada. Pero es que ese somos nosotros. Entonces, cuando yo me topo con gente que no soporto mucho, porque no perdemos la sensibilidad humana. La Virgen María incluso tenía esa sensibilidad que le hacía sentir repugnancia, pero esa sensibilidad no la movía la divina voluntad en ella. Entonces, cuando de repente encuentro algo así, es obvio que sientes... Lo primero que hay que recordar es a Jesús en la cruz. Jesús en la cruz, clavado allí, tanto por Él como por mí. O sea, yo lo clavé allí como Él lo está clavando allí. Y Jesús nos está amando a los dos, a Él y a mí. Ahora, esa persona no me ha hecho a mí, que no soy perfecto, que no soy bueno. Esa persona no me ha hecho a mí lo que yo le he hecho a Jesús. ¿Sí? O sea, yo con cada acto de mi voluntad, separado de la divina voluntad, le doy muerte a Jesús. Esa persona lejísimos está de hacer eso a mí. ¿Qué es lo más que puede hacer? Matarme. Y eso es un favor. Para quien de verdad ama, ser matado es un favor. Entonces una persona no me ha hecho a mí nada de lo que yo le he hecho a Jesús. Y entre esa persona y yo somos iguales. Mientras que entre yo y Jesús, Él es mi Dios, y yo soy la nada miserable que se atreve a ofenderlo. Jesús en la cruz será siempre el remedio a todos nuestros males. Y su mamá, la mirada de su mamá, que me mira a mí con la misma piedad con la que mira al otro. Y si el otro es más desdichado que yo, lo mira con más piedad. Pese a que tanto ese otro como yo estamos dando muerte a su hijo. El libro de la Pasión, el libro de la Reina, y todos los volúmenes son remedio para todo eso. Pero sí, el pensamiento siempre en Jesús clavado en la cruz. Pero ojo con el modo como vemos a Jesús en la cruz. No hay que ver a Jesús en la cruz molesto. Jesús en la cruz está contento de estar amando. Jesús en la cruz, su único dolor es lo que nosotros nos hacemos a nosotros mismos, porque Él ama sufrir para darnos vida. Lo que le duele es que nosotros no tomemos ese bien. Ver a Jesús siempre, siempre. Y pues les voy a leer una anécdota muy interesante de Santa Teresita. La leí en Texas también, pero ustedes no estaban allá, así que no hay problema. En su autobiografía, obviamente el libro de Cielo no tiene comparación,
pero a mí me parece que todo cristiano debería leer la vida de Santa Teresita, porque enseña muchísimo sobre cómo amar de verdad. Y con su inteligencia y la vivacidad de su mente, porque era una muchachita muy vivaz, murió de 24 años. Con esa inteligencia tan vivaz nos descubre muchas cosas que nosotros hacemos. Hay una foto donde está Luisa, creo que arrodillada en una mesita, no me acuerdo cómo está, pero está un crucifijo y hay una foto de Santa Teresita. Eran buenas amigas. En el cielo seguramente se la llevan bien. Es que la verdad me parece una muy buena herramienta para... Es que para vivir en la divina voluntad se ocupa amar. Y Santa Teresita es una muy buena enseñante de cómo se ama. Es por eso que es doctora de la Iglesia, por su modo de enseñar a amar en las cosas pequeñas de la vida ordinaria, que son el 99.9999% de la vida. Ahora, en la divina voluntad es cómo transformar en divino eso. Pero bueno, vayamos a Ella escribió su autobiografía, como todos los santos, porque les dieron la orden, la obediencia. Pues su superiora le mandó a escribir su vida y le pidió que la escribiera como así, con toda la espontaneidad posible, porque de hecho en ese momento su superiora era su hermana de sangre, entonces era todavía más fácil para Teresita. Y dice, hay en la comunidad una hermana que tiene el don de desagradarme en todo. Ese es un don muy común, ¿verdad? Y su humor de esta jovencita. Hay en la comunidad una hermana que tiene el don de desagradarme en todo. Sus modales, sus palabras, su carácter me resultaban sumamente desagradables. Carácter, sus palabras, sus modales. Dice entonces, para no ceder a la antipatía natural que sentía, porque lo sentía como lo sentimos nosotros, me dije a mí misma, otra cosa antes de lo que sigue, no se trata de no sentir antipatía, sino de no dejar que sea ella la que nos mueva. Para no ceder a la antipatía natural que sentía, me dije a mí misma que la caridad no debía consistir solo en simples sentimientos buenos. Porque nosotros a veces pensamos eso, que para poder querer a alguien tenemos que sentir bonito hacia esa persona. La Virgen no sentía bonito hacia Judas y sin embargo lo amaba con su voluntad unida a la voluntad de Dios. Dice, me dije a mí misma que la caridad no debía consistir en simples sentimientos, sino en obras. Entonces me dediqué a hacer por aquella hermana como lo hubiera hecho por la persona a quien más quiero. Cada vez que la encontraba, pedía a Dios por ella, ofreciéndole a Él todas sus virtudes y sus méritos de ella. Dice, es que a lo mejor yo no veo virtudes que ella tiene y que Dios sí las ve, y a mí mi antipatía me ciega y no las veo, pero Dios sí las ve, entonces yo le ofrezco a Dios todas las virtudes que ella tiene y que yo no veo. Era muy curiosa. Dice, pero no me conformaba solo con rezar mucho por esa hermana que me producía tantas luchas. Además, trataba de hacerle todos los favores que podía. Y cuando sentía la tentación de contestarle de manera desagradable, me apresuraba a dirigirle una amigable sonrisa, intentando desviar la conversación. Es que en otro lugar habla de cómo Teresita tenía en el mismo convento otras 3 hermanas, eran 4 las que estaban en el mismo convento, creo, y había otra en otro convento. Y su mejor amiga era una hermana de sangre de ella, Celina, que eran más o menos de la misma edad, era un poquito mayor que ella, era su mejor amiga. Y dicen las monjas, después de su muerte, ella no buscaba estar con quien más quería, buscaba estar con las que no le caían bien. Y buscaba ayudarles siempre a esas, o sea, no irse con la que más, no. Creo que alguna vez su hermana pensó que ya no la quería, porque Teresita se dedicaba a ir con, yo me imagino que sería esta. Y entonces ella se empeñaba en ayudarle, pero esta mujer a todo respondía mal, a todo le encontraba peros. Entonces
nosotros cuando tenemos así arranques de mucha generosidad, decimos, voy a ir a ayudarle a tal persona, aunque no me caiga bien. Pero si de repente nos hace una cara mala, yo tan amablemente que venía a ayudarte, no, ya no, ¿verdad? Bueno, pues Santa Teresita no pasaba eso, ella seguía insistiendo, y cuando de plano era así que ya no podía, dice, en vez de hablar me apresuraba a sonreír, a dirigir una amigable sonrisa, intentando desviar la conversación. Dice, muchas veces el demonio me tentaba con violencia. ¿A qué? A ser descortés, a faltar a la caridad. Dice, como ella ignoraba por completo lo que yo sentía hacia ella, nunca sospechó los motivos de mi conducta y vive convencida de que su carácter me resulta agradable. Dice, un día me dijo con aire muy satisfecho, ¿querría decirme, hermana Teresita del Niño Jesús, qué es lo que la atrae tanto en mí? Siempre que me mira la veo sonreír. ¿Pero cada cuándo sonreía Teresita? Cuando quería responder. Cuando de plano. Y aquí nos dice, la otra monja nos dice cada cuándo era eso. Siempre que me mira la veo sonreír. Sabe que la veía, quería decir. Dice Teresita, lo que me atraía era Jesús escondido en el fondo de su alma. Pero fíjense la palabra, escondido. O sea, no se le veía, no se le encontraba. Pero ahí estaba. Dice, lo que me atraía era Jesús escondido en el fondo de su alma. Él que hace dulce lo más amargo. Jesús escondido en los demás. Por cuanto más desagradable nos sea su presencia, más mérito tiene encontrar a Jesús allí. Y por tanto más se le testifica el amor a Jesús. Y es que tenemos que caer en la cuenta de que no hacer esto, no tienes que hacerte un coco wash. ¿Saben qué es un coco wash? Un lavado de cerebro de decir que no es ella, es Jesús, no es ella, es Jesús. No se trata de convencerte de algo que no sea verdad. Se trata de caer en la certeza de algo que es un hecho. Jesús está allí. Es un hecho, Él está. O sea, verdaderamente cuando yo trato bien a una persona, es a Jesús realmente a quien estoy tratando bien. Por tanto, si encontráramos a Jesús vestido todo cochino, todo feo, pero ves que es Jesús, dices, pues no importa, ¿verdad? Bueno, pues la apariencia que vemos es la vestimenta que trae. Pero es un hecho, Jesús está. No tienes que hacerte a la idea, medio convencerte de que, sí, es que tengo que tratarlo como si Jesús estuviera allí, como si fuera Jesús. No, allí está. Allí está. Por tanto, debo amar a Jesús en la otra persona tanto como lo pueda amar en el Santísimo Sacramento, porque es el mismo. Claro, aquí está con todo su cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero en fin es Jesús. Pues la Madre de Jesús nos comunique sus mares de amor, que como un tsunami arrolle nuestra voluntad y funda nuestra gota en Él, y se ahoguen todos nuestros males en esos mares de amor de ella. Y Jesús como sol divino atraiga nuestra llamita hasta quedar fundida en Él. Y su amor sea el nuestro, su vida la nuestra, y podamos dar Él a los demás siempre. Esa es la labor de María y esa es la labor de quien vive en la divina voluntad. Dar Jesús, dar el Jesús que se posee en cada acto y a todas las criaturas, que son nuestros hermanos y además nuestros hijos.